Hola, ¿qué tal? Qué alegría volver a encontrarnos. En serio, qué alegría volver a encontrarnos. Estamos aquí en 12TV, en nuestro rinconcito, que también es su rinconcito, para tomar un café, para pasarla bien, para divertirnos, para hacer un stop y relajarnos un poquito, para hablar, para conocernos un poquito más. Y hoy queremos conocer a Belén Rodríguez. Belén, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Teddy. Muy bien. Yo sé que no soy el primero que te lo dice, pero tienes una sonrisa amplia, clara, sincera, transparente. En este momento no sé si es clara o de nervios, pero está ahí la sonrisa. No, sí que es cierto. Me voy a portar bien, me voy a portar bien. ¿Qué concepto tienes de mí que me dices eso? Bueno, por lo que he hablado antes contigo, antes de la entrevista, sí que creo que me vas a tirar un poquillo de la cuerda, de cosas. Cuerda. No lo sé, es la impresión, pero... ¿Tengo cuerda para tirar? Sí que tienes, claro. Yo creo que todos tenemos algo. O sea que me estás haciendo el desafío para que encuentre la cuerda. Creo que ya la has encontrado. Belén Rodríguez, para la gente que no te conoce, Belén, ¿cómo te tengo que presentar? Belén Rodríguez es... Bueno, dietista nutricionista a nivel profesional y una buena profesional de la salud. ¿Tú te consideras una muy buena profesional? Sí, yo creo que sí. Y yo le voy a agregar algo más, eres apasionada. Amo lo que hago. Bien. Sí. Bien. Tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta y que me apasiona. Eso sí que es cierto. Me voy a detener por unos segundos porque hay más facetas de Belén Rodríguez. Me voy a detener en la de nutricionista. ¿Por qué nutricionista? ¿Cómo nace el amor a esta profesión? Sí que es cierto que en el momento que decidí estudiar la carrera de nutrición no era la idea. En un inicio estaba pensando en estudiar la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte porque me gustaba mucho el deporte, pero por aquel entonces yo era bailarina y me parecía demasiado intenso el estar estudiando una carrera también dedicada a la actividad física y el estar bailando, y pensaba hacer fisioterapia, pero bueno, no me daba la nota y al final vi que existía la carrera de nutrición y me lancé a hacer nutrición. También me llamaba la atención que en el mundo de la danza, ¿no?, todas las niñas queríamos adelgazar y dejábamos de comer y ninguna adelgazaba, ¿no? Era lo que se llevaba, o la profesora se metía contigo porque te sobraba un poco de peso y hacías todo lo posible por bajar de peso y veías que por mucho ejercicio que hacías y no comías no bajabas de peso, ¿no? Entonces empezó a llamarme un poco la atención este mundo y empezó todo así un poco por casualidad. Y por curiosidad, Y por curiosidad. Bien. Pero voy a hacer un stop, porque ya me tiraste dos cuerdas de las que puedo tirar. Belén Rodríguez nace en... Almansa. En Almansa. Una familia compuesta por... Somos 4 hermanos y mi padre y mi madre. Tu padre y tu madre. ¿Papá y mamá cómo se llaman? ¿Papá? Francisco y Laura. Francisco y Laura. Bien. ¿Y Francisco y Laura a qué se dedicaban? Bueno, mi madre ha sido ama de casa toda la vida y yo a mi padre, desde que lo conozco, jubilado. Porque la verdad es que son mayores, todo hay que decir que he sido como un penalti. Ah, vale. ¿El último penalti o no? El último. Mi madre tenía 42 años cuando me tuvo y mi padre 52. Bien. ¿Eso quiere decir que fuiste la nena mimada de casa? No sé si mimada o no, yo creo que más por parte de mis hermanos. Yo creo que he pillado ya también a mis padres en un momento, pues ya que son mayores, mi padre ya se ha dedicado a su caza, a su vida, a sus aficiones, y yo creo que tampoco por parte de mi padre yo creo que no me han mimado mucho. Mis hermanos un poco más, mi hermana, quizás la que más. ¿Tu hermana Laura? Mi hermana Laura. Bien. ¿Y fue? A ver, corrígeme, yo pregunto, no lo sé. ¿Mitad de hermana, mitad mamá? Sí. Y de hecho, bueno, además de que me ha llevado con ella desde pequeña a todos los sitios, porque ella me lleva 14 años, sí que es cierto que luego ha sido la que ha escondido todas mis anécdotas, o cuando he salido con las amigas, la que me decía, venga, vente a dormir a casa y le dices a la mamá que te ha recogido antes, y también con la que he tenido más confianza y le he podido contar las cosas. También con unos padres tan mayores no he llegado a tener la cercanía que podía tener o que quería tener con ellos, o la confianza que puedes tener con unos padres un poquito más jóvenes. Bien. O sea, que el diálogo, tu confesionario estaba en la habitación de Laura. Sí, totalmente. Cómplice. Mi cómplice. Bien. Cómplice, hermana y amiga, la verdad es que sí. ¿Cómplice de las buenas o de cuidadito con esto? No, de las buenas, de las buenas.
De hecho, yo creo que ahora la veo con su hija o con sus hijos y le digo, Laura, cuando me escondías a mí todas estas cosas, digo, y ahora con tus hijos no lo consientes. Ha sido de las buenas. Bien. ¿Y tú estudias en Almansa? Estudié en Almansa hasta, bueno, el bachiller y después me fui a estudiar la carrera, la diplomatura de nutrición, me fui a Murcia. Bien. Pero me dijiste que eras bailarina. Empecé bailando, bueno, mi hermana también se dedicó al mundo de la danza, entonces fue la que me introdujo un poquillo en esto y estuve en el conservatorio pues hasta los 17 años. Iba a Alicante y me examinaba a distancia. Una vez ya me fui a Murcia, empecé la carrera, dejé un poco la danza de lado y bueno, seguí haciendo deporte porque me ha encantado siempre el deporte, pero más pues a nivel de un centro deportivo, pues las clases de aeróbic, el gimnasio, el entrenamiento de fuerza me gusta mucho y bueno, y así hasta donde estoy hoy, que soy una loca de la carrera por montaña. Pero cuando hablas de danza, ¿estamos hablando de ballet clásico o no? No, a mí me gustaba más la danza española. Hombre, en el conservatorio al final haces de todo, tanto danza clásica como escuela bolera, pero vamos, mi línea era la danza española y el flamenco. Bien, me quiero detener en el tema de la danza y me quiero detener en el tema de lo que me comentaste. Yo estaba en danza, queríamos tener todas un cuerpo perfecto, la profesora nos decía que teníamos que cuidarnos y resulta que nosotros hacíamos ejercicio, nos cuidábamos, pero seguíamos engordando. Eso es un problema, ¿no? Y tú como profesional me lo puedes comentar. Y un problema grave, porque realmente en este mundo ya no solo de la danza, ¿no? Pues las niñas que hacen sobre todo gimnasia rítmica o deportes así un poquito en los que el peso es importante, al final hay muchos trastornos de la conducta alimentaria y son trastornos como tal, porque dejan de comer cuando tienen una actividad física muy intensa y necesitan energía para mantener esa actividad física y al final no adelgazas porque el cuerpo se acostumbra el cuerpo al final sobrevive y sobrevive a las exigencias que tiene y sí que es cierto que es un problema grave. Miren, este café que nosotros sabemos tomar aquí en 2TV tiene como invitados también a chicos, a niños, a adolescentes, a jóvenes, a gente que seguramente me pongo en lugar de una niña que te está escuchando y me dice, pero ese problema es el que yo tengo. O una madre que dice, sube un poquito de volumen del televisor porque me interesa lo que está diciendo Belén. ¿Cómo se soluciona esto? Primero, ¿cómo se detecta? Detectarlo, yo creo que es difícil. Los trastornos de la conducta alimentaria como tal, creo que tiene que ser un profesional el que lo detecte. Hombre, en casa sí que es cierto que los padres se pueden dar cuenta de que la niña pues o deja de comer o hace dietas raras y que están de moda, pero yo creo que actualmente, ahora un poco menos, pero hasta ahora la nutrición ha sido un negocio. Nadie ha hablado de manera científica sobre la nutrición, entonces cualquier información que puedas obtener de internet, de revistas, incluso de la televisión, mucha de ella es falsa. Entonces yo creo que el problema es de la desinformación que hay en el tema en la materia de la nutrición. Entonces incluso la madre se puede creer que lo que está haciendo la niña está bien hecho y le puede ayudar a decir, bueno, pues come todos los días un poco de lechuga y un poco de pavo, que con esto vas a adelgazar, y es todo lo contrario. Entonces, bueno, creo que tenemos que hay muchos mitos y errores en torno a la alimentación que hay que quitar y sobre todo ha sido culpa de los profesionales que han tratado la nutrición hasta ahora, porque lo han tratado como un negocio. Querías adelgazar, te doy la pastillita de las anfetaminas o cualquier medio era válido para adelgazar pronto. Adelgace y ya. Adelgace en un mes tantos kilos. Claro. Eso es mentira. Y eso es mentira, eso no se consigue. Y la pastillita no funciona. Y la pastillita no, funciona de primeras, pero claro que funciona. Si yo ahora mismo te doy una pastillita, te doy una anfetamina, pues evidentemente te pones como una moto y adelgazas. También se ha estado dando hormona tiroidea. Y sí que es cierto que el profesional, yo creo que lo que ha buscado es ganar dinero, y como ha sido lo que decía, perder peso es un negocio. Quiero perder 10 kilos en un mes, vale, yo te hago perder los 10 kilos en un mes, pero no te voy a enseñar a mantener el peso perdido, y creo que ahí está el problema. Perder peso es muy fácil, así de primeras, dejas de comer un poco, cualquier manipulación dietética va a hacer perder peso de entrada. El problema es luego mantener ese peso perdido. Y ahí la culpa es del profesional, no del paciente, porque muchas veces el profesional no enseña al paciente a mantener el peso perdido, porque el profesional tampoco lo sabe. Tú me estás diciendo, y yo sobre este tema a la prueba me remito, soy un analfabeto total, porque sinceramente no sé comer, porque vivimos en este mundo loco donde picoteas aquí, picoteas allá, comes lo primero que hay, el tema de la comida rápida, del microondas y todo esto que nos lleva a la vida moderna, ¿no? La vida moderna.
y nuestro cuerpo lo termina pagando. ¿Cómo hago yo? Si yo te diría a ti, Belén, mira, necesito urgente bajar 10 kilos en un mes. ¿Tú me haces bajar 10 kilos en un mes a mí? Yo, sentada aquí, y es lo primero que le digo a cualquier paciente mío, no le puedo garantizar a nadie que vaya a perder peso. El tema hoy en día, el tema del sobrepeso y incluso la obesidad es un tema muy complicado y ni siquiera los científicos, yo me considero dentro del gremio de los científicos, llegamos a entender la obesidad. Por muchos artículos que leamos, cada día se están descubriendo nuevas moléculas que hay en el tejido graso, que antes se pensaba que era inerte y que estaba ahí, que la grasa estaba ahí pero que no hacía nada. Se descubren nuevas moléculas que están interviniendo en la regulación del peso. Entonces el tema de la regulación del peso es muy complicado. Incluso se ha visto que algunas sustancias que pueden estar en el ambiente pueden modificar la genética de una persona que no tuviera tendencia a ganar peso y que empiece a ganar peso. Son los menos casos, pero existen. Entonces yo sentada desde la silla como profesional, yo a nadie le puedo garantizar la pérdida de peso. Lo que sí que le puedo garantizar es que quizás no siga aumentando peso si hace una dieta, porque al final esto sí que es una balanza. Tú engordas cuando comes más de lo que estás gastando. Ahí no hay otra. Esa es la base. Ahora, el que regula lo que tú estás gastando, ahí es donde está todo. Ahí está el secreto. Sí, le llamamos encrucijado metabólico de la obesidad, porque no se conoce muy bien todo lo que está ahí interfiriendo. Y lo que está claro es que estamos preparados para pasar hambre. Nuestra genética es ahorradora. Entonces podemos estar días sin comer, que nosotros lo que hacemos es ahorrar. Es complicado, es complicado. Es complicado. Matemos mitos de la nutrición. El primer gran mito de la nutrición es ¿cuál? Los hidratos de carbono engordan, o el pan engorda. Eso es mentira. Eso es mentira. Claro que engordamos tú y yo. Que si me como 3 kilos de pan, la cosa, claro, bueno, por supuesto. Ya la cosa cambia. Ajá. No, pero la gente puede comer pan tranquila o todo en su justa medida. Todo en su justa medida. Como os digo, esto al final es una balanza. Tú ganas peso si comes más energía o tomas más energía a través de los alimentos de la que estás gastando. Me da igual el tipo de alimento que tomes, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver. Sí que es cierto que a nivel de peso me da igual el tipo de alimento que tomes. Otra cosa es luego la salud cardiovascular, si estamos tomando muchas grasas o no. Pero si tú gastas 2.000 y comes 2.500 a base solo de pollo a la plancha, tú vas a engordar, ¿vale? Igual que si gastas 2.000 y tomas 2.500 a base de pasta. Luego sí que es cierto que la absorción de los nutrientes, si se toman solos o no, modifica un poco también el tema de la regulación del peso. Pero como base científica es esa. Entonces el hidrato de carbono no engorda más que la proteína. De hecho, un gramo de hidrato de carbono tiene 4 kilocalorías igual que un gramo de proteína. Es decir, igual. De hecho, tú para cocinar el pollo necesitas añadir aceite y si cocinas un grano de arroz lo puedes cocinar perfectamente cocido y sin añadir aceite. O sea que aún tendría menos calorías el plato de arroz que el de la proteína. El problema o la ventaja de dejar de comer los hidratos de carbono es que nos deshidratamos, porque los hidratos de carbono se almacenan en el cuerpo hidratados. Por cada gramo de glucógeno, que es la forma que el cuerpo tiene de almacenar hidrato de carbono, se almacenan 3 gramos de agua. Cuando dejamos de comer hidratos de carbono, de primeras se puede perder pues casi cerca de 2,5 kilos o 3 de peso, que son los que se pierden en las primeras semanas. Eso no es grasa. Sí que es cierto que motivacionalmente ayuda al paciente, pero bueno, que sí que es cierto que es efectivo a la hora de perder peso. Luego entras en un proceso de cetosis, cuando solo se toma proteínas, pero además de consumir, no se quema solo grasa, estás consumiendo tu propia proteína muscular, entonces se pierde peso mucho más rápido, pero no de grasa, se pierde mucha masa muscular, que no hay que perderla. Bien, hemos matado un mito, vamos por el segundo, otro mito. Otro mito, el agua en las comidas engorda. Mentira. Bueno, no sé, mentira, claro, se puede beber agua, el agua es el único alimento que tiene 0 calorías, entonces el agua no va a engordar en ningún momento del día. La tomes antes, la tomes después, la tomes durante, nada. El agua tiene 0 calorías. Bien. Te tiro un mito. No hay que cenar. No hay que cenar, todo lo contrario, eso es una barbaridad. De hecho, los profesionales recomendamos hacer 5 o incluso 6 comidas al día, porque cada vez que ingerimos comida el cuerpo gasta energía en metabolizar los alimentos y eso acelera nuestro metabolismo. Otra razón es porque si no le damos de nada de alimento al cuerpo desde el mediodía, por ejemplo, hasta el día siguiente, el cuerpo lo que hace es disparar todos los mecanismos de reserva. Como decía antes, estamos preparados para pasar hambre, estamos preparados para estar 3 días sin comer y el cuarto día irnos a cazar el bicho a la selva y estar corriendo detrás del bicho para comérnoslo. Entonces el cuerpo lo que hace es ahorrar y se disparan mecanismos de reserva
que si le estamos dando al cuerpo de comer cada ciertas horas no se van a disparar. Por lo tanto hay que cenar menos a lo mejor que en la comida, y esto dependiendo del tipo de persona, porque si ha entrenado por la tarde o es un deportista, pues tendrá que cenar las calorías que necesite, pero cenar hay que cenar. Yo tengo una fórmula mágica para adelgazar. Otro mito más. A partir de las 6 de la tarde, nada que salga de la tierra. Nada de fruta, nada de verdura. Pero este es el mito, volvemos a lo mismo, del hidrato de carbono. No tiene ninguna evidencia científica de que haciendo eso se adelgace más. Sí que es cierto que cualquier manipulación dietética que te recomiende un profesional te va a hacer adelgazar, pero porque si yo te digo que a partir de las 6 de la tarde no tomes nada de que salga del suelo, tú al final vas a terminar prestando atención a lo que estás comiendo. Si prestas atención a lo que estás comiendo, vas a terminar comiendo menos calorías que si no le prestaras atención. Sí. Porque esa recomendación te va a hacer no tomar dulces también, te va a hacer a lo mejor no tomarte un filete empanado porque ya estás pendiente de lo que estás cenando. Al final tienes un control alimentario que te va a hacer tomar menos calorías de las que tomarías de otra manera, y creo que es el éxito de estas dietas también, porque al final prestas atención a lo que estás comiendo, y es más fácil decir eso tanto para el paciente como para el profesional que el yo estar calculando, el decirte, vale, pues en la cena tiene que tomar tantas calorías, esto es 200 gramos de verdura, 40 gramos de pan y 120 gramos de pollo. Me dices, yo no voy a estar pesando las cantidades. Entonces falta educación, y creo que es el principal problema. Hay que educar al paciente para que aprenda a comer. Y luego no hay que andar pesando todo el día todo, pero yo sí que recomiendo que se pese al menos una vez para que ese paciente aprenda cuántas calorías o qué cantidad de alimento le corresponde a sus características, claro, porque si no, no hay manera de controlarlo. Cierro el capítulo de los mitos y voy a otro tema. Supongamos que yo tengo un hermano gemelo, exactamente igual que yo y con los mismos kilos que tengo yo. La dieta que me funciona a mí, ¿puede ser que no le funcione a él? Sí, hay casos en los que eso ocurre, porque sí que el componente genético es importante, y ahí sí que se han descubierto que hay interacciones entre la genética y la alimentación, que te digo lo mismo, no lo llegamos a comprender del todo, pero sí que es cierto que aun siendo gemelos, la dieta te puede ser efectiva para ti, pero para él no. Incluso el ejercicio físico, tú puedes estar haciendo ejercicio y ayudarte, aunque no sea adelgazar, a lo mejor a controlar los niveles de insulina, y a tu hermano no. Entonces es un tema complicado y aparte muy frustrante para el paciente y para el profesional. O sea que el tema de la nutrición bien entendida, la dieta bien entendida, es la personalizada. La personalizada, por supuesto. Lo otro no existe. No existe. No funciona. No funciona, y de hecho, aunque estemos hablando de la genética, que tiene un peso importante en el tema de la obesidad, el mayor peso lo tiene el ambiente, porque una persona, aunque tenga tendencia a ganar peso, si el ambiente no lo favorece, no lo va a ganar. O sea, tú puedes tener tendencia genéticamente a ganar peso, puedes mantenerte a lo mejor toda la vida con un sobrepeso, pero si controlas el ambiente, es decir, comes bien y haces ejercicio, a lo mejor te mantienes en ese peso y no sigues engordando. O sea, que aunque la genética sea importante, el ambiente lo es más. Lo que pasa es que hay que controlar ese ambiente y no es fácil. Bien. Cierro el capítulo y abro otro. Las madres con los niños deportistas, niños y niñas deportistas. Ay, hijo, por Dios, mira, que juegas a las 10 de la mañana y son las 9. ¿Y qué te voy a dar de desayunar ahora? Hombre, lo primero, si juega a las 10 hay que darle desayunar a las 8. Un poquito, como mínimo 2 horitas antes, para poder hacer la digestión. Que dice juega, está hablando de cualquier tipo de... Sí, pero sí que tendría que desayunar al menos 2 horitas antes. Pues un desayuno completo, pero como el que sería de un niño que no se va a jugar un partido. Un desayuno completo tiene que empezar por un lácteo, fundamental, que haya, ya sea un vaso de leche, o sea un yogur, o sea un buen trozo de queso. Tendrá que haber un cereal, pues o pan, o cereales, o galletas. Hombre, cuanto menos industrial sea, mejor. Yo apuesto siempre por el pan. Por el pan. Y a este pan, si al niño, pues depende de los gustos del niño. Se le puede añadir algo de fiambre si le apetece más salado, se le puede añadir un poquito de mermelada, y siempre una pieza de fruta. Hay que empezar la mañana bien. Lácteo, cereal y fruta. Yo tengo un amigo que me transmitió, porque yo lo tenía dentro de mi menú, pero me transmitió, y ahora me encanta, comerme un bocadillo por las mañanas como desayuno. Yo vengo de un país donde el desayuno es el café con leche, y eso no me lo quiten, ¿no? Esa es la costumbre en Argentina.
con su tostadita, con su mermeladita y su mantequilla. Hay cosas que ya me he ido quitando. O sea, también el tema del aceite y la sal en Argentina no es muy común, pero yo ya lo incorporé, me gusta. Pero este amigo mío es un fanático del bocadillo de atún con tomate y anchoa. ¿Está mal ese desayuno? No hay nada malo ni bueno, todo en su justa medida, hombre. Perdón, un dato muy importante. Medio metro de bocadillo. Claro, qué cantidad. Medio metro de bocadillo con atún, tomate y anchoa. ¿Cuánta actividad física haces? Te tendría que preguntar yo ahora. No me lo preguntes, dejémoslo así. Paso palabra. Bueno, al final sí que es cierto que una tostada o un bocadillo, no sé del tamaño dependerá también pues de la actividad física que haga cada persona, pero bueno, un trozo de pan con el atún y la anchoa está bien. Sí, tiene la proteína, tiene el cereal y el café con leche, está bien. Bien, un buen desayuno. Sí. ¿Y esa madre? Hombre, todos los días yo diría que no. Que no, bien. Pero bueno. Hay que ir matizando un poquito. Claro. Bien. Ahora, esa madre, vuelvo al caso de la madre que dice, juegas a las 10 y son las 9, nos dormimos. ¿Qué le puede dar? Ay, no, pero el niño no se puede ir sin desayunar. Exacto, bueno, ¿pero qué le doy? Pues en ese caso, hombre, yo en lugar de la leche, que sí que es cierto que la digestión de la leche cuesta un poquito más porque tiene, podemos decir, una doble digestión, pues le daría un yogur y con unos pocos cereales al mínimo y una fruta. Sí que es cierto que al menos una hora antes, porque si lo toma media hora antes el niño a lo mejor le puede dar un pico de insulina y darle un bajón de azúcar justo antes del partido. O también si se toma justo el yogur y el plátano antes de empezar a entrenar, le puede sentar un poquito mal, mínimo una hora antes, pero el niño tiene que desayunar algo. Bien. O sea, un poquito más light. Jamás con el estómago vacío. No. Bien. ¿Y el plátano antes o después de la actividad deportiva? Depende, da igual. Esto también son mitos. El plátano, lo que pasa es que es una fruta que tiene un poquito más de calorías por 100 gramos que otro tipo de fruta. El tomarla antes o después dependerá del gusto de la persona y de lo que haya tomado en la toma previa, ¿no? Es indiferente, la verdad. Y como mucho un plátano al día. Un plátano al día. Sí, porque es una fruta un poquito más calórica. Yo elegiría otros tipos de fruta. O puede ser la naranja, la manzana o cualquier otra fruta del tiempo pero vamos, el plátano está bien, pero bueno, que hay que variar. La dieta tiene que ser variada. Bien. Sé que estamos hablando, tú sabes que siempre tuve la duda, si es fruta o es verdura. El aguacate. El aguacate se considera como una fruta. Lo que sí que es cierto que por las características tiene grasa. Entonces es una fruta mucho más calórica porque tiene un contenido alto de grasa. Pero los frutos secos también son frutas. ¿El aguacate engorda entonces? Siempre, no? Claro, todo engorda. Todo engorda. Bien. Pero sí que es cierto que por 100 gramos tiene más kilocalorías que una fruta normal porque tiene grasas. ¿Sabes cómo se llama el aguacate en Argentina? ¿Cómo? Palta. Palta. ¿Lo sabías? No. Y el melocotón, creo que es más conocido. ¿Cómo? El melocotón. ¿Sabes cómo se llama el melocotón en Argentina? No. Durazno. Durazno. O sea, hablamos el mismo idioma, pero hay cosas que no, nada que ver. Hago un stop en Belén Nutricionista y vuelvo a Belén Mujer. Haces tu carrera, te transformas en una profesional exigente y apasionada profesional y estás en Madrid. Y según me comentaron, llegas a trabajar en televisión, estuviste en el programa de Mariló, de la primera televisión. Bueno, de Murcia, el paso hasta Madrid fue un poco... Fue más largo porque sí que estuve un año con una beca Erasmus fuera en el extranjero y cuando volví quería seguir estudiando, quería hacer una licenciatura y bueno, decidí que tenía que cambiar de ciudad, ¿no? Y conocer más cosas. Entonces fue el momento en el que decidí marcharme a Madrid y terminar allí la licenciatura. Realicé el doctorado, estaba con el proyecto de tesina y una vez terminado la tesina, mi jefa del hospital, que era la que me llevaba un poco el proyecto, que iba a ser el proyecto de mi tesis, me llamó un día que había un casting para Televisión Española y que les habían llamado a algunos profesionales para recomendarles nutricionistas, que querían una chica joven. Dice, ¿ves que no pierde nada? Digo, ¿yo cómo voy a ir a la tele a hacer un casting para televisión? Dice, tú, eso que te llevas. Dice, así, pues, oye, tienes la experiencia. Y allí que me presenté y me cogieron. Pero vamos, yo no daba un duro por ello, vamos, no era algo que yo me hubiera planteado en un momento determinado de que yo iba a estar en la tele, para nada. ¿Y cómo fue? ¿Qué experiencia te dejó? La tele, hombre,
Yo creo que fue una experiencia bastante buena, porque sí que estuve un año en televisión y me dio muchas tablas, yo creo, a la hora de hablar, sobre todo a la hora después de dar clases. Yo cuando tenía que dar una clase o alguna charla, en aquel entonces eran charlas pequeñas, pero vamos, me ponía nerviosísima, ¿no? Y ya después de estar el año en televisión he ido más tranquila. Más suelta, más. Sí, y bueno, he aprendido otras cosas de ese mundo en el que no esperaba estar. También me defraudó un poquito, ¿no? Porque vi que incluso en televisión se miente en el tema de la nutrición y de la medicina, y esa parte me gustó menos. Me gustó menos. Porque parecía que a veces hay que decir lo que las personas están esperando que digas. Bien. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Te pedían que digas lo que la gente quiere escuchar. Sí, ha salido un estudio que dice que el chocolate es bueno, y yo tenía que decir que el chocolate es bueno. Bueno, tendré que decir que el chocolate es bueno, pero que hay que tomarlo en una determinada cantidad, y que también tiene grasas y que va a engordar, y no es que el chocolate sea bueno para el corazón. Bueno, cositas así que... la dieta para depurar, un día de depuración. Yo no puedo recomendar en televisión una dieta de depuración de un día, porque no existe, y en cambio se recomienda. Pero bueno, ahí tuve un poco de... Cuéntame. Estoy contando cosas que no debo. Es la parte que más me gusta esto, cuando me cuentan cosas que no deben. ¿Y qué hiciste cuando te dijeron que hagas eso? Pues ahí tuve algunos problemas. Ajá. Sí. Ahí salió el carácter. Me parece a mí que salió el carácter de Belén, ¿no? Ahí no nos llevamos bien el director del programa y yo, de hecho, espero que no me escuche. No, pero sí que es cierto que no, o sea, ante todo estaba mi ética profesional. Yo estaba en un mundo científico, estaba haciendo una tesis doctoral, y yo, como siempre he dicho, yo vendo salud, no vendo coches. Entonces yo con personas no puedo estar vendiéndoles un coche cuando no estoy vendiendo un coche. Les estoy vendiendo que se cuiden, les estoy vendiendo una salud a largo plazo, y hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Y como hasta ahora la nutrición ha sido una moda, pues y sí que han habido muchos profesionales que iban a la televisión, los había muy serios y los había menos serios. Tenían su centro privado y por sacar dinero dicen o ofrecen cosas que no son así. Y yo con eso no podía, creo que no podía estar de acuerdo. De hecho, hubo un día que llevaron a Dukan. Pues no tuve yo follón cuando llevaron a Dukan al programa, diciendo que eso que no era así, que la dieta Dukan no podía ser recomendada, que era una barbaridad, que ese tipo de dietas no servía para perder peso a largo plazo. Y llevaron a Dukan al programa. A la semana salieron ya diciendo que la dieta Dukan no funcionaba y que era una barbaridad. Pero a mí no me hicieron caso. Bueno, ante eso yo no podía estar en un programa donde se recomendaran cosas con las que no estoy éticamente de acuerdo. Y luego yo en un hospital no las recomiendo. Claro. Yo no le puedo decir a nadie que haga la dieta de la uva un día o la dieta del pomelo. ¿Y hablaste con Dukan? No, yo no. No tuviste de hecho, ese día no estaba en el programa. Yo creo que si te dan la oportunidad te lo comes directamente. Salta la nutrición y te lo comes. Y lo como. Sí. No sé cómo decírtelo. Es cierto que los profesionales exitosos, estoy hablando del mundo de la salud, son los que, aparte de vender salud, venden mentiras. Hombre, ¿está relacionado con eso? En muchos casos sí, en otros yo creo que no, porque sí que es cierto que... O la gente que yo valoro, evidentemente para mí los profesionales exitosos, claro, yo lo veo desde otro punto de vista, claro. Para mí esos no son profesionales. Yo, bien. Para mí ni son médicos, ni son profesionales sanitarios. O sea, ni siquiera lo pones en la línea de partida. No, deberían estar todos encerrados, sí. Porque al final yo creo que habrá gente que no sea consciente, pero yo creo que la mayoría de ellos es consciente de que lo que está vendiendo no es así. Porque de alguna manera lo que te pedían a ti es que vendas mentiras. Sí, o que las cuente de una forma, yo creo que... lo que pasa, mira... no contarlas científicamente bien contadas. Permíteme que te interrumpa. Yo creo que las medias verdades terminan siendo mentiras también. Sí. No, pero yo cuando vi un político que dice, bueno, contestó lo políticamente correcto, me mintió. Porque no fue él. Lo políticamente correcto es una forma que tenemos ahora en el mundo del marketing de decir que nos ha mentido. Claro. Las mentiras piadosas no existen, ¿no? No. Si son mentiras, son mentiras. Y de hecho es que en 2 minutos que me daban a mí para a lo mejor comentar una noticia que había salido, yo no podía explicar todo el fondo de la noticia. Y a mí me traían a veces un estudio
que lo había comentado un periodista y ya me traían el extracto de comentado por el periodista, claro, pero en ese extracto a mí no me decían si ese estudio estaba hecho con 30.000 personas o con 30 personas, si lo había financiado una casa tal, en qué revistas había publicado, si era una revista científica o era la revista Hola que había publicado ese artículo, por decirte. Entonces, un artículo en el tema de la salud y de la nutrición tiene que ser un artículo científico. Yo me tengo que basar en algo, en unos criterios científicos para decir que algo es bueno, que algo es malo o que estamos ahí investigando sobre el tema. Y en eso yo no tenía mano ninguna. Estas revistas, generalmente revistas del corazón, que dicen la dieta del verano, operación bikini, me imagino que tú te debes poner con los pelos de punta, ¿no? Sí, totalmente. Ahora sí que es cierto que porque nuestra profesión de dietista nutricionista es muy joven. De hecho, el año que yo empecé a estudiar no existía ni siquiera en la universidad pública, empezó al año siguiente, o sea que es una profesión más o menos reciente. Y sí que es cierto que ahora con la formación y el establecimiento de los colegios oficiales de nutricionistas sí que ya hay pues más denuncias a nivel de la asociación y parece que todo se está regulando un poquito. Ya en la tele los anuncios están muy regulados, ya no se pueden decir determinadas alegaciones alimentarias y va todo un poquito a mejor, pero aún así seguimos leyendo en la revista barbaridades. O yo sigo paseando por la calle, a mí me horroriza ver un escaparate de una clínica donde pone pierda 10 kilos en un mes. Todo eso está prohibidísimo. No se puede, pero está prohibidísimo, pero se lo hacen. Lo hacen, sí. Pero porque estamos aún, el tema de la legislación ahora aún está ahí un poquillo. No, nos tenemos que poner un poco serios. De hecho, en Madrid, por ejemplo, no tenemos colegio oficial de nutricionistas. Entonces, bueno, todo esto va un poco lento. Pero bueno, se están tomando ya medidas y creo que la gente ya es un poquito más consciente del problema que hay con este tema. Pero vamos, es una pena. Yo como profesional, la verdad que me da pena. Te da pena. Esta mañana venía en el coche escuchando radio, me gusta mucho la radio, yo soy un enamorado de la radio. Y escuchaba una publicidad que se hacía de las barritas energéticas. ¿Dan resultado? ¿Son recomendables? Las barritas energéticas, pero ¿para qué? ¿Y qué barritas? Cuide su ¿A qué peso, llamamos? Hay barritas energéticas. Yo creo que me estás hablando a lo mejor de los sustitutos de comida. No, de barritas energéticas que se compran en cualquier supermercado. ¿Para sustituir una comida o para tomarla? Una comida. No. Sí que es cierto, ahora mismo hay dos, no sé, hasta hace poco había dos, a lo mejor no pongo la mano en el fuego porque a lo mejor hay alguno más. Dos productos, o 3 o 4, autorizados para sustituir como sustitutos de comida. Y solo se venden sí que se venden en supermercados también, pero bueno, que tienen registro sanitario como tal. Bien. El resto no. ¿Qué y son? Sí que es cierto. ¿Lo podemos nombrar? Sí, Bimanan y Optifast. Estas dos marcas sí que están legisladas como sustitutos de comida. Y creo que había otra, pero ahora no me acuerdo del nombre. Pero vamos, estas dos son las que están autorizadas. El resto de productos que existen para sustituir comidas no están registrados en el registro sanitario. Entonces nadie me asegura que tomando esas dos barritas estés tomando todos los nutrientes que necesitas en una toma. Sí que es cierto que las otras dos casas sí, yo para el control de peso lo utilizo, incluso yo misma, días por el ritmo de vida que llevamos, hay días que como en el coche. Yo no soy capaz de llevarme todos los días el tupper, más que nada porque a lo mejor tengo un accidente, de comer en el coche o como muy rápido entre paciente y para ese día utilizo los sustitutos de comida. Luego a lo mejor meriendo más cantidad, porque yo no lo hago para controlar el peso, si no, no podría entrenar. Pero sí que los utilizo y son recomendables porque te aportan todo lo que necesitas en una toma y a lo mejor te están aportando solo 200 o 300 kilocalorías. Entonces sí que hay un control alimentario, pero siempre regulado también por un profesional. Regulado por un profesional. Sí, porque a esa persona a lo mejor el tomar las barritas al mediodía le hace por la noche darse un atracón. Entonces si te estás quitando calorías del mediodía, pero por la noche te las estás tomando, al final... Lo comido por lo servido. Claro, pero estudios a largo plazo que observan pues de personas que han perdido X peso durante un año y lo mantienen a los 10 años, de esto hay un registro sanitario en Estados Unidos muy amplio, se observa que las personas que mantienen el peso perdido sí que son usuarias de este tipo de productos. A lo mejor 1 o 2 días a la semana hacen una o dos tomas con este tipo de ¿Y el productos. tema de los batidos, Belén? Las dietas... Esto de los batidos, viste que vas a los gimnasios y te encuentras con ese tipo de productos. Es un poco, el tema es complicado. Yo sí que es cierto, la suplementación deportiva ayuda al deportista y yo me suplemento mucho, entreno mucho. Entonces,
igual que comentaba antes, tiene que estar regulado por un profesional, pues un médico Siempre con el de visto bueno de medicina un deportiva, profesional. claro, o por un nutricionista especialista en la nutrición deportiva, pero sí que es cierto que la toma de hidrolizados de proteína puede mejorar la recuperación en un deportista, puede disminuir la fatiga, hay aminoácidos que también ayudan. Ojo, si en el mercado hay 100 productos, solo 4 funcionan y están demostrados científicamente que tienen algún efecto sobre el rendimiento. Bien. Los quemagrasas, Lo otro, fuera. lo otro hay que tomarlo con cuidado. sí, y que no existe, no hay nada que te... ¿De perder peso? No. Y nunca jamás esa amiga o ese amigo que te dice, tengo algo, lo tienes que tomar porque a mí me dio un resultado extraordinario. Nada, no, porque cada deportista es un mundo y aparte va a depender del momento de la temporada, del entrenamiento que hagas y también del producto que estés tomando. Ahí también hay un vacío, la legislación está un poco... Es muy débil en este aspecto y no todos los productos tienen registro sanitario, o sea que hay que tener también un poquito de cuidado con lo que de lo que se toma y para qué se toma. Y lo primero es controlar la dieta. Si yo a un deportista no le controlo la dieta, ¿para qué le voy a decir que tome un suplemento de proteínas cuando a lo mejor está pasado ya de proteínas con la dieta? Okay. Belén, hemos hablado de tu faceta como nutricionista porque es un tema precioso y yo creo que la gente habla mucho y conoce muy poco de este tema. No. Cualquiera sabe más que yo. Si yo me siento a tomar un café con cualquier persona y no saben que yo soy ¿tú qué vas a nutricionista, yo, Que a vamos... mí me lo dijo mi vecino Sí, que le dio sí, resultados. nada, todos llevan razón, yo no. Sí. Lo llevo yo. Eso lo tienes asumido, veo, Sí, ¿no? lo tengo asumido. Bien, bien. Pero es que también eres deportista, y lo has mencionado en algunas cosas, pero deportista eres lo mismo que como nutricionista, exigente y apasionada. Apasionada. Ajá. Cuéntame una de las cosas que hiciste, porque no la quiero contar yo. Bueno, en septiembre hice una carrera, un ultra trail, pero por etapas. Una carrera se llama Lagoretes Transalpine Run y eran 260 kilómetros de montaña durante 8 días. Eran 8 etapas y durante las cuales cruzamos 4 países: Alemania, Austria, Suiza e Italia, y la verdad es que fue preciosa, pero es una barbaridad de prueba. Todos los días pues anduvimos entre 25 y 42 kilómetros en montaña y con muchísimo desnivel. Bien. Estabas hablando en tu faceta de nutricionista y estabas relajada. Comenzaste a hablar de tu faceta de deportista y te pusiste tensa. Las manos. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? No, para nada. Lo que pasa, no lo sé. Habrá sido algo... Porque llevo unos días sin entrenar, estoy lesionada y a lo mejor me hablas de deporte y digo, ay, tengo ganas de salir a correr. ¿Qué te pasó? Este fin de semana que tuve otra prueba de 160 kilómetros en el Quijote Leyen en Castilla-La Mancha y he tenido una por sobreesfuerzo. No sé exactamente lo que es, pero vamos, pensamos que es una tendinitis en el tibial y bueno, no es demasiado grave, pero lo que me va a hacer estar parada una semanita o 10 días o algo más, no lo sé. Se me está acabando el programa. Pero te tengo que preguntar algunas cositas más. ¿El hombre que enamore a Belén tiene que ser Iron Man? ¿O no? Muy complicado, no lo sé. No lo sé. No te comiences a coger las manos porque, porque te tengo el gesto tomado. No lo sé. No. Hombre, yo creo que deportista, quizás luego no es deportista, pero yo pienso que deportista sí. Siempre digo que yo a un chico le miro el brazo. Lo primero, luego ya. Que tiene que tener buen brazo, un poquito de buen brazo. Entonces, si se nota que haga algo. ¿Qué es un buen brazo? Tampoco pido un chico. Sí, bien. No, pero que tenga. Le tengo que notar un poquito que haga algo de deporte para que yo me fije en él. Y luego sí que es cierto que al yo ser tan exigente conmigo misma, pues necesito una persona también inquieta, con inquietudes. Yo creo que con inquietudes. O sea, tener un compañero que se quede el fin de semana viendo fútbol en el salón de la casa, contigo no va. Hombre, si el fútbol es una inquietud muy grande y estudiar, no lo sé, puede tener otro tipo de inquietudes y ser yo la que se vaya a hacer el deporte, ¿no? Pero vamos, que tenga inquietudes por algo, que tenga aficiones, que sea exigente con algo y que le guste, no sé, no conformista con lo que tiene me ha tocado esto, tengo este trabajo y como es lo que tengo que hacer, pues lo hago y ya está. Creo que ese tipo de persona no encaja conmigo. En varios momentos me he tomado el atrevimiento de definirte como exigente y apasionada. ¿Romántica también?
Yo creo que sí, que soy romántica. Lo que pasa que me encuentro ahora mismo creo que estoy en la época de crecimiento personal. También espero que esta época pase, pero creo que tengo que aprovechar ahora mismo también, vivir ahora mismo lo que estoy viviendo. La verdad es que mi día a día es una locura, no paro. Y hay veces que me paro a pensar y digo, tendría que dedicarle más tiempo a querer y a dejarme querer, que creo que no lo hago. Pero creo que es también la etapa en la que estoy viviendo, pero creo que sí que soy romántica. ¿Estuviste enamorada? Sí, pero hace mucho tiempo. Ahora lo intento. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia, hombre, yo creo que fue bonita, lo que pasa que no era la persona adecuada, era un amor de juventud un poco muy complicado, muy complicado. Pero bueno, me gustaría volver a estarlo y quiero volver a estarlo. Tenemos que terminar. Se nos acaba, sabes cómo es ese tema del tiempo. Pero te quiero proponer un juego que es una característica de este programa. Yo voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que tú nos has contado y voy a dejar puntos suspensivos para que tú completes la frase. ¿Te parece? De acuerdo. Bien. Bueno, no sé si aceptar o no. No acepto, lo voy a portar bien, Nací en Almansa y en Almansa uno de los recuerdos más lindos que tengo es... Uy, mis amigos. En mi casa estaba papá, estaba mamá, que ya eran un poco mayores porque yo vine a ser un poco el postre de la vida matrimonial de ellos. Pero mamá siempre me decía que... Uy, me dejas... No sé qué decir. Mamá siempre me decía que estudiara y que no me dedicara al baile. En cambio papá, que tenía otra personalidad, él siempre me insistía que me fuera a cazar con él. Que te fueras a cazar. Con él. Ahora tengo que reconocer que el gran apoyo en esa época fue mi hermana Laura. Y recuerdo que en una oportunidad estuvimos hablando con Laura de mi primer amor y ella me dijo que no me convenía, pero que si yo le quería, pues me apoyaría. Y un día levanté las alas, comencé a volar, seguí mi carrera de nutricionista y yo creo que comencé a ser nutricionista por la pasión que tengo, creo también por el deporte, y yo creo que era lo que más me llamaba la atención, cuidar también al deportista. Y siendo nutricionista he tenido miles de pacientes, muchos de ellos deportistas. Me considero una muy buena profesional, pero si tendría que contar una anécdota de uno de mis pacientes, no me puedo olvidar del caso que... Pues de algún paciente que he tenido, bueno, uno en concreto que no hacía nada de deporte y era una persona con una obesidad muy importante y terminó haciendo un Ironman. Y creo que eso es bastante importante porque, jamás había hecho nada de deporte y tenía una obesidad, pero muy importante. Ya es Ironman. Y ejerciendo mi profesión llegué a la televisión. Y de mi etapa en la televisión, la verdad que podría decir que me lo pasé muy bien y que he aprendido a decir que no ante cosas que no creo y que no las hago por dinero. Decir que no al dinero. Y a esta altura de mi vida puedo afirmar que estoy bien, que estoy consiguiendo lo que yo soñaba, pero que sigo luchando por un sueño, y ese sueño es... Tengo que cerrar mi ciclo profesional, publicar los datos de mi tesis y montar una clínica, que creo que es un poco a lo que estoy buscando. Y yo creo que ya está. ¿Eres feliz? Ahora mismo sí. Sí, porque lo que decía, tengo la suerte de hacer algo, de disfrutar con mi trabajo, disfruto día a día. A mí me toca trabajar el fin de semana, o porque te llama un paciente o te llama un deportista que está en una competición. Ay, Belén, se me han olvidado los aminoácidos, ¿cuándo me los tomo? Al final es trabajo, pero no me supone un esfuerzo. Digo, madre mía, si al final estoy trabajando, es sábado a las 10 de la noche y me está llamando este chico que mañana tiene... Pero disfruto con ello. Te vamos a poder ver en televisión dando más consejos de los hermosos consejos que nos diste hoy aquí en Café Con. En 12TV seguro que pronto tenemos la oportunidad. Te tomo la palabra. Tómamela. Te tomo la palabra. Soy mujer de palabra. Sí, no, ya lo sé. Gracias, Belén. Nada, gracias a ti, Teddy.
Se llama Belén Rodríguez. Es apasionada, es exigente y va a estar aquí en 12TV. Hablando de nutrición, entre otras cosas, porque tiene muchas cosas para hablar. Es una persona muy rica humanamente hablando. Ya van a tener ustedes la oportunidad de conocerla más en profundidad. No se olvide este nombre, Belén Rodríguez. Lo va a hacer bajar de peso. Me voy a poner como un desafío de ella cuando termine el programa. Le va a hacer bajar de peso y le va a hacer engordar el corazón, porque es muy humana, porque sabe, porque siente y se apasiona por lo que hace. Cuando usted quiera, nos volvemos a ver aquí en 12TV. ¿Le parece bien? Gracias.